Tengan ustedes muy buenos días, queridos estudiantes, deseando siempre que se encuentren muy bien. El día de hoy estaremos avanzando lo que es los niveles de organización ecológica. Vamos a dar inicio indicando de que para organizarse la ecología necesita de varios factores. Entre ellos están los siguientes. El individuo. El individuo está adaptado a un entorno natural. Tiene una vida, ¿ya? Puede nacer, crecer, reproducir y morir. No siempre puede ser una persona, puede ser un individuo perro, un individuo gato, una flor. A ellos se llama individuo. La población es el conjunto de individuos de la misma especie. Puede ser un conjunto, una cantidad de girasoles, puede ser tal vez un grupo de perros, una manada tal vez de ovejas. Ocupan un área geográfica y están en un momento o un espacio determinado. La comunidad es la asociación de distintas poblaciones. Pueden ser una manada de ovejas, osos y sus osesnos, puede ser tal vez eh, gallinas, una población de colibrís. Esa asociación de poblaciones, distintas poblaciones que viven en un área dada y establecen relaciones interespecíficas por el espacio, la comida y otros recursos, se forman la comunidad. Estos pueden compartir tal vez un mismo aire, pueden compartir tal vez la misma presión atmosférica, por eso se llaman relaciones interespecíficas. Los ecosistemas. Los ecosistemas están formados por dos cosas bien importantes, los seres bióticos y los seres abióticos. Sin embargo, un ecosistema es la unidad básica de interacción entre organismo y ambiente, resultante de las relaciones complejas existentes entre elementos vivos y no vivos. ¿Ya? El ecosistema es el conjunto, podemos decir, ¿no? De la interacción de seres vivos y no vivos. También podemos hablar de lo que son los biomas, es otro factor que forma la ecología. Los biomas son un conjunto de ecosistemas, ¿ya? Que comparten características similares con sus factores abióticos adaptados a su entorno, caracterizado por un tipo de vegetación encontrándose también en una zona climática específica. Podemos observar, por ejemplo, biomas desérticos. Ahí también van a estar tal vez seres vivos que se van a adaptar en este desierto, ¿verdad? Vamos a tener tal vez biomas de aguas dulces, donde también se van a adaptar animales que van a compartir tal vez características o factores abióticos del cual van a obtener recursos necesarios para la vida. Tal vez van a haber biomas de aguas dulces, biomas que son como el Antártico, también van a ser animales que van a adaptarse tal vez a ese espacio. Tenemos también finalmente la biosfera. La biosfera es el conjunto de biomas establecidos en el planeta Tierra, formados por el componente vivo y lo natural. Abarca la atmósfera inferior, la Tierra estos pueden estar formados también por los océanos, ríos, lagos, el clima, además la contaminación que el humano mismo produce al planeta Tierra. A eso se llama biosfera. Ahora vamos a hacer el estudio de la ecología en las poblaciones o de las poblaciones. La ecología de las poblaciones estudia, también redundamos, las poblaciones formadas por organismos de la misma especie, desde su tamaño, el tamaño va a ser el número de individuos, su estructura,
podemos obtener el sexo, la edad y la dinámica, cómo varía en el tiempo su estructura genética. Las características de la ecología de las poblaciones son las siguientes. La densidad especialmente, ¿ya? En la ecología de las poblaciones se toma en cuenta como la densidad la parte más importante que tiene una población. ¿Qué es la densidad? Es el número de individuos de una especie que habita en una unidad de superficie en un momento determinado. Por ejemplo, podemos hacer el estudio del número de ganados en una hectárea, el número de vicuñas que viven en una hectárea, cómo se desarrolla, cómo se interactúa. Estos tal vez necesitan más espacio, son gordos, flacos. A eso se enfoca el estudio de las poblaciones. Los factores que afectan al tamaño poblacional. ¿Cuáles son los factores? Son la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la inmigración y la emigración. La natalidad está representado por dos factores, que es la fecundidad. Podría hacerse el estudio de cuántas mujeres son fecundas o cuántas mujeres son aptas para reproducir y cuántas también son fértiles, ¿no? En una determinada época. Esos son parámetros demográficos. Estos parámetros demográficos se obtienen, como les decía, la tasa de natalidad. Tasa de natalidad es igual al número de nacimientos por 1000, ¿ya? En una población total. La tasa de mortalidad está representado por el número de muertes por 1000 en una población total. Podemos hablar también, en la tasa de mortalidad se toma en cuenta también cuántos mueren cuando son niños o recién nacidos y cómo es la esperanza de vida también al nacer, es decir, la alimentación, los factores económicos y demás. También podemos hablar de los movimientos migratorios. Los movimientos migratorios son los desplazamientos de la población con el objeto de cambiar un destino. Entre ellos están la emigración y la inmigración. La emigración es cuando salen, ¿verdad?, de un país, por ejemplo. Muchos, por ejemplo, ven que en Bolivia no hay, digamos, futuro o no hay progreso. Es una familia, un miembro de ellos decide irse a la Argentina. Y si fuera lo contrario, en Argentina no consigue buenos ingresos y demás, vuelve inmigración, ¿no? La ecología de las comunidades es el estudio del nivel de organización superior de la materia viva. Entre ellos están los patrones y procesos existentes en la interacción de las especies. También están los mecanismos que determinan la estructura y su organización. Entre la estructura tenemos tres aspectos: la composición, la estratificación y los límites. En la composición podemos hablar de Vamos a hablar primero de la estratificación, ¿ya? La estratificación se refiere a la separación existente entre los organismos debido al tamaño o la distribución de los mismos. Estratos, ¿ya? Se separan los estratos, incluso en nuestro mismo medio, ¿no? Estratos tenemos, por ejemplo, cuando hablamos, digamos, de la zona sur, ¿qué piensas tú? ¿Piensas que son gente que tiene una posición social diferente, nivel económico superior, estudios diferentes? En cambio, uno que vive en el alto, su estrato es diferente, ¿verdad? A eso más o menos esto se dirige. Tenemos los límites son mayores y menores. Habíamos hecho el estudio de lo que en nuestro texto dice, ¿no? Comunidades mayores, comunidades menores. Hay comunidades que están mucho más sustentados, por ejemplo, puede ser por el factor clima que le favorece. Ejemplo, podemos colocar, a ver, una comunidad que está a las orillas del lago Titicaca va a tener mayores ventajas porque la humedad, la humedad en sí que el lago provee a las superficies que le rodean
va a hacer que haya más vegetación, haya más producción y demás. Una comunidad menor, una comunidad menor va a ser aquella tal vez que no es muy bien favorecido. Por ejemplo, podemos hablar del lado de Patacamaya, Corocoro, otros lugares donde no hay factores bióticos o factores que favorecen una buena producción en cuanto a productos, ¿verdad? A eso se refiere. En la composición de una comunidad está el hábitat, el nicho ecológico, la abundancia y la diversidad. El hábitat es el lugar físico de un ecosistema, donde vive un individuo o los individuos de una misma especie, ¿ya? Pues el hábitat puede ser, por ejemplo, la sabana africana, o puede ser tal vez el desierto de Sahara. Un hábitat puede ser tal vez el hábitat de nosotros, por ejemplo, el zona Luis Espinal. Nuestro hábitat es medio seco, no tiene mucha vegetación. Ese es el hábitat, el espacio físico, ¿ya? En cambio, el nicho ecológico es el papel que desempeña una especie en el ecosistema. Por ejemplo, aquí está mostrando una jirafa, ¿ya? La jirafa, ¿cómo es que esta jirafa desempeña el papel como ser vivo? Tal vez ustedes dirán, las jirafas altas se alimentan de ranas altas, las cebras se alimentan de plantas al ras del suelo. Ese es el nicho ecológico. Ya ayer tal vez hemos dicho que el nicho ecológico es diferente, sin embargo aquí nos explica de manera mejor. ¿Ya? También en la composición, aparte del hábitat del nicho ecológico, está la abundancia y la diversidad. La abundancia de seres vivos en un lugar determinado, la diversidad también y cómo esto se relaciona. Ecología del paisaje. Es una rama también de la ecología que estudia cómo es que ha cambiado de lo que era un paisaje natural a un paisaje cultural. El paisaje natural es como tal cual se ha mostrado desde el momento de la creación. Y el cultural es cuando la mano del hombre ha tocado, la mano del hombre ha hecho modificaciones. ¿Ya? Vamos a decir primero qué es el paisaje. El paisaje es un espacio geográfico. Puede ser una pradera, un lago, puede ser tal vez un desierto, puede ser una cordillera. A eso se llama paisaje. ¿Ya? Es heterogéneo con distintos ecosistemas. Ecología del paisaje es una región específica, estudia los paisajes naturales y los creados por el hombre, sus variaciones que sufren a través del tiempo, entre ellos puede ser el cómo han usado el suelo, cómo se ha cambiado la vegetación, si se ha conservado el paisaje, es sostenible, o sea, se puede mantener a lo largo del tiempo, o es que el impacto de la mano del hombre ha cambiado para bien o para mal. Estudio de la transformación del paisaje. Desde la ordenación y reordenación del territorio como ecosistema y sus variaciones es un factor, ¿ya? Eh, a medida que hay aumento de la tasa de natalidad, el paisaje tiene que transformarse, ¿no? Miren, en la ciudad del Alto, por ejemplo, si preguntan a sus padres, seguramente les van a decir, no había esto, hace tiempo no había esto, ahora mira, ya está llegando, había hacha, van a dar una explicación diferente, ¿verdad? La estructura espacial desde el desierto hasta las ciudades y el cambio que provoca el hombre. Como les vuelvo a decir, tal vez te dirán, mira que este desierto antes era aún vegetable, ahora no hay nada, mira el cerro del Condoriri, había más nevado y hoy no hay nada, ¿no ves? Ese estudio de transformación, la ecología del paisaje se dedica a hacer ese tipo de estudios y análisis. ¿Por qué es importante la ecología del paisaje? Porque nos enseña a establecer su composición, su estructura y función de sus elementos en un ecosistema. También determina la influencia de cómo el hombre ha realizado los cambios. También establece algunas políticas, porque también el gobierno tiene que participar. El hombre puede hacer y deshacer las cosas de nuestra naturaleza, pero debe haber tal vez aspectos legales que puedan normar el manejo. ¿Ya? ¿Para qué? Para la convivencia armoniosa. Impacto de la ecología del paisaje. El impacto va a ser tal vez urbes más habitables, va a haber espacios más habitables,
Va a haber tal vez equilibrio entre el asfalto y la vegetación, pero tal vez en muchos aspectos va a ser negativo o positivo, ¿ya? Va a haber destrucción del hábitat, obviamente, si va a haber más tasa de natalidad, van a querer usar espacios tal vez que eran muy beneficiosos a la humanidad y van a transformar esto en autopistas, alambrados, muros, canchas, etcétera, y se va a diseñar más ciudades. Ese es uno de los impactos, uno no, son varios de los impactos que puede afectar al país. El cambio climático global y sus consecuencias. El calentamiento global, todos hemos escuchado, son cambios que van a sufrir o están sufriendo, estamos experimentando en nuestro diario vivir, ¿ya? Cambios de temperatura. Hay días que tú vas bien abrigado y piensas que va a llover y más tarde ya está soleando, es un cambio brusco de temperatura, ¿verdad? La humedad, a veces sientes que estás en el sol, te quema, vas a la sombra, te hace frío, ¿verdad? Tu cuerpo ya no soporta, ¿no? Los vientos, a ratos piensas que en la tarde no va a hacer viento y piensas que va a llover y el viento hace que hace desaparecer las nubes y no llueve, ¿no? También tenemos consecuencias, van a ser las naturales y la influencia antrópica. Las naturales, esto puede ser producida por la misma naturaleza. Variaciones de energía que se recibe de la Tierra, que recibe la Tierra del Sol, erupciones volcánicas, circulación oceánica, procesos biológicos, esos pueden ser naturales de la misma Tierra. La Tierra también tiene movimientos por si acaso, ¿ya? Entonces eso hace que haya más radiación solar, las erupciones volcánicas tal vez de las cordilleras y demás, ¿ya? Esto es bien importante, la influencia antrópica. Esto es cuando el hombre, a través de sus inventos y demás, produce la emisión del dióxido de carbono, otros gases que atrapan pues el calor del sol y estos generan lo que se llama el calentamiento global por el aumento del efecto, está mal, ¿no? Efecto invernadero, ¿ya? Es cuando, por ejemplo, vemos una ciudad que ya no puedes ver las radiaciones solares, pero sí que puedes ver una capa de humo que se sobrepone sobre la superficie. El efecto invernadero es cuando, esto es la Tierra, ¿verdad? Entre la Tierra y el Sol se sobrepone una capa que puede ser de dióxido de carbono más que todo, puede ser tal vez de agua. Este efecto invernadero produce las fábricas, hasta los hospitales con sus elementos químicos que estos emiten y se produce una capa y ya no nos produce las radiaciones solares normales y cubre esta capa. O de pronto esta capa se deshace y los rayos solares llegan directo al sol con toda su fuerza, ¿ya? Rayos ultravioleta entre ellos, y esto produce pues que el planeta Tierra se caliente, por eso se llama efecto invernadero. Y las lluvias ácidas también son producto de la, de las fábricas, de los humos y los gases que estos emiten, y estas producen pues unas nubes tóxicas. Estas nubes tóxicas, las lluvias que estas van a producir, también son que contienen ácido sulfúrico y ácido nítrico. Estas caen y el producto o el resultado son que no es apta para la vegetación. Miren, lo vuelve desértico el lugar. Las consecuencias del cambio climático global, todos ya sabemos, por eso debe ser una preocupación por cada uno de nosotros, en que uno, el derretimiento de los hielos de la Antártida es bien notorio, ¿ya? Y los animales sufren por este cambio. Fenómenos meteorológicos, ya les había dicho, cualquier momento llueve, graniza, y hay efectos que afectan pues al ser humano, especialmente a los seres que no pueden defenderse. Propagación de enfermedades, ahí estamos viendo tal vez el COVID también es uno de las enfermedades generadas a partir de eso, pérdida de la biodiversidad por las caídas de las lluvias ácidas, la migración a lugares tal vez que no son aptos para el ser vivo. Y muchísimas gracias por su atención.